nos vamos a acercar a la literatura en este tercer bloque. Nosotros conocíamos a Jesús de la Osa como el secretario del alcalde de Sejín. Pues bien, hemos descubierto un literato realmente importante, yo diría muy importante. Le decía a Nicolás del Toro hace escasos momentos, ustedes lo escucharon, que estábamos leyendo a Miguel Delibes en Camino, y realmente siendo un escritor tan importante como es Miguel Delibes. Sin embargo, Jesús de la Osa, quien lo tenemos a nuestro lado, un chaval casi, un hombre de apenas 32 años, hace muy poco cumplidos, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, director de la revista Alquipir, y ya con sus apenas 32 años, autor de cuentos, de relatos, de poesías, en fin, tiene ya bastantes obras publicadas. Con él queremos hablar, con Jesús, en primer lugar. Buenas noches. Buenas noches. Y queremos hablar contigo, hemos leído Retorno. A Retorno lo hemos puesto en la categoría de relato. Entonces, nosotros te decíamos, hace unos días te hacíamos una anécdota acerca de aquellos dos dueños de una fábrica de zapatos españoles que viajaban a África porque pensaban abrir allí sus fábricas y fueron a un país centroafricano, y al cabo de una semana de estar ambos separados, uno le envía un email a su gerente de ventas diciéndole: aquí nos vamos a hacer millonarios, todos los negritos andan descalzos, mientras que el otro, a su gerente de ventas, le envía también un email diciéndole: aquí no vamos a vender un solo par de zapatos porque todos andan descalzos. Diferencia entre optimismo y pesimismo. Y yo, Jesús, leí Retorno, que es de lo primero que quiero hablar contigo, donde nos dices que crecer nos hace daño. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras qué separación hay entre el escritor, el hombre que escribe, y el personaje de su obra. Tú reflejas en tus obras, he leído solamente Retorno, pero tú reflejas en tus obras tu personalidad. Bueno, vamos a ver, si le hacemos caso, por ejemplo, a lo que dice Octavio Paz, que dice que los poetas no tienen biografía, sino que su biografía es su obra, pues sí. Lo que pasa es que en la obra del escritor, la persona que escribe, yo creo que no puede estar condensado toda la vida que él vive. Evidentemente tiene tintes autobiográficos, pero por ejemplo, mi forma de escribir, que es una forma de ver el mundo que tengo particular, no tiene que ver nada con mi forma de vivirla, por entenderlo de alguna manera, ¿no? Quien me lee, y muchas veces me lo han dicho, piensan que soy una persona pesimista, pero es todo lo contrario. Yo, en el fondo, creo que soy optimista, a lo mejor no, o a lo mejor... Es decir, la separación entre la obra y el escritor es un poco difícil de comprender, porque incluso la persona, por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral sobre el género memorialístico español, ¿no? Y claro, incluso en el género de las memorias, de la autobiografía, de los diarios y todo eso, el escritor también es un perfecto mentiroso, porque claro, no puede contar exactamente su vida, y su vida que él cuenta en las memorias tal vez no sea así. Por tanto, es un poco ambivalente evidentemente sí que hay en la obra de cualquier persona que escribe cosas autobiográficas, eso está claro. Jesús, ¿por qué escribir? ¿Por qué nace en ti esa vena? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tú buscas con lo que tú escribes? Pues bueno, a ver, yo empecé a escribir y empecé tardíamente. Hice un relato que me lo premiaron en el Murcia Joven, que era El perfume errante del fracaso, y tal vez yo creo que la persona escribe primeramente porque quiere decir algo
Y el escribir, ¿no?, el situarse ante el folio en blanco, es una especie de escapatoria, ¿no?, el escapismo, que es también que es una corriente literaria, es una forma de ver la realidad de otra forma y de poder expresarla, ¿no?, como uno quiere, evidentemente. Es decir, en la vida de cada uno estamos limitados por muchos factores, factores sociales, factores de cualquier tipo. Tal vez la escritura, hombre, muchos escritores dicen, ¿por qué se escribe?, ¿no? El otro día oí una entrevista al gran poeta Francisco Brines, que decía, escribo para ser feliz. Bueno, ¿vale? O escribo para que me quieran, eso también lo han dicho muchos escritores. No sé, se escribe, yo creo, para decir algo que no se puede decir de otra forma. Eso es lo fundamental. Jesús, ¿cuáles han sido, cuáles son y cuáles serán tus fuentes de inspiración? Pues sobre todo, todo aquel escritor que tiene algo que decir y que lo dice de una manera que tiene que ver con el mundo en el que yo vivo, en el mundo en el que se vive, ¿no? Es decir, todo aquel que no es una copia repetida de lo anterior, sino que es un escritor de su tiempo, ¿no? Por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, si tuviera que escoger una corriente, elegiría el existencialismo, por ejemplo, y si tuviera que escribir a escritores, por eso me gusta Pío Baroja, Pío Baroja, pero sí, me gusta también Camilo José Cela, me gusta Umbral, me gusta, por ejemplo, me gusta muchísimo Borges, me gusta Alejo Carpentier, todos esos son de tu tierra, claro. Todos ellos, Quevedo, es decir, todo aquel escritor, ¿no? Es decir, que aúna principalmente una ideología fuerte, o sea, un comportamiento ante su mundo real potente, un pensamiento y un gran estilo. Esos son principalmente mi fuente de inspiración en la literatura. Ahora, Jesús, Francisco Umbral, José Luis Borges, han encontrado respuestas multitudinarias en lo que se refiere a la gente que coge sus obras para leerlas y las desgrana totalmente. ¿Tú tienes necesidad de respuesta? Hombre, yo creo que todo el que escribe es por algo. Una de las cosas que hago principalmente, porque es decir, la persona que crea, que eso lo criticó mucho Cela, sobre todo en el prólogo aquel de La Colmena y en otros artículos que hizo, lo criticó mucho, el tema de el escritor que trata de buscar la fama a lo mejor a través del premio literario. Pero claro, la situación es totalmente distinta ahora. Entonces, una de las formas, yo me presento principalmente a premios literarios para que mi obra se conozca. Porque el escritor que piense que ha creado la obra mejor del mundo, una novela, y que la manda a una editorial esperando que esa obra sea lo mejor, pues bueno, ya sabemos el caso de Gabriel García Márquez, ¿no? Sí. Ahí estuvo esperando 100 años de soledad, el sueño de los justos, ¿no? Y era muy mala, y sin embargo es una obra maestra. Yo tengo necesidad de respuesta en el sentido que, claro, quiero y encuentro ese vehículo para que se pueda hacer. Claro, es una forma. Yo creo que no se puede escribir para meter las obras en un cajón, eso es un error. Uno tiene que escribir con esperanza de que te lean. Mira, en algún momento un compatriota mío que tú conocerás muy bien, Mario Benedetti, nos decía que él no esperaba respuesta de ningún tipo, que él escribía para sí mismo, para sentirse que era un escritor importante, pero para sí mismo y no para los demás, y resultó ser un hombre para los demás. Tienes una novela, Nadie se muere en el crepúsculo. ¿Por qué nadie se muere en el crepúsculo? Pues ese título va en referencia a una tónica general que yo empleo en la forma de escribir que tengo, y que es una tónica general en todos los cuentos y tal, ¿no? Que parte de la premisa, Nadie se muere en el crepúsculo, está sacada del contexto del libro, de una frase que dice, nadie se muere en el crepúsculo porque ya nos fuimos. Es decir, nadie se muere en el último momento, en esa muerte real,
porque previamente hay otras muertes. Aquello que decía el filósofo Heidegger: el hombre es un ser para la muerte. En cada momento vamos muriendo. Para mí, la muerte final no tiene más sentido, por ejemplo, que una taza de té que se enfría. Es decir, para mí tiene el mismo sentido cuando vamos perdiendo a alguien que se nos muere, perdemos a la primera novia, se pierde el primer amor, vamos perdiendo cosas a lo largo del tiempo. Entonces esa novela es una novela de pérdidas. De ahí el título. Nos dices en retorno, picoteando de un libro tuyo y de otro, lo que ya dijéramos: crecer nos hace daño. ¿Por qué? Nosotros entendemos que si pensamos que crecer nos hace daño, entonces llegaríamos al suicidio, como han llegado tantos poetas, como han llegado tantos literatos, como han llegado tantos pintores, tantos artistas, han llegado al suicidio pensando que crecer les hace daño, cuando no miraron de pronto la otra cara de la moneda, de ir dejando lo negativo de lado y quedándose con lo positivo. ¿Por qué tú o el personaje de Retorno nos dice que crecer nos hace daño? En este sentido yo creo que lo dice en ese sentido el personaje, ¿no? Porque enlazando con lo anterior, yo creo que a pesar de que nosotros vamos perdiendo, evidentemente cuando vamos creciendo cosas, de ahí no ese sentido, es decir, yo lo que trato es de desmitificar ese último sentido de la muerte, ¿no? Desmitificar eso. Pero no quiere decir, claro, vamos perdiendo cosas, pero no son definitivas. El ser humano es un ser de lejanías, ¿no? Que es otra frase de Heidegger, es decir, somos espectadores de un mundo que hay que vivir con intensidad plena a cada momento, un carpe diem diario, ¿no? Pero claro, eso no quita para la travesía vital, que es inevitable. ¿Te identificas más en la prosa o en el verso? Porque has hecho poesía, no hay velas en el barro. Háblanos un poco de esto. Sí, bueno, yo principalmente creo que la poesía es un género al que se llega cuando una persona ha realizado todos los demás. Es decir, la poesía es el género principal porque trata de condensar todo el pensamiento en una sola frase, en un solo verso. Es decir, en un solo verso está todo. Es decir, la prosa te permite especificar, explicar, tratar de... Y la poesía. Yo hice ese libro, que es el único que he hecho, y yo creo que es el único que haré, y fue de una forma oral, porque está sacado, lo hice hace 5, 6 o 7 años, y me iba paseando todos los días. Lo hice a la manera, porque se me ocurrió a la manera como lo hizo aquel gran poeta que murió, que se llamaba Claudio Rodríguez, que hizo un libro extraordinario de poesía que se llama Don de la ebriedad, un libro extraordinario, que tenía un verso principal que decía: siempre la claridad viene del cielo, es un don. Es un libro extraordinario. Y lo hizo así, lo hizo paseando por Zamora, porque él era de Zamora, lo hizo paseando por ahí por su tierra, lo hacía oral, luego lo iba rectificando, hacía un poema, hacía otro, ¿no? Yo me iba con mi grabadora, lo grababa y tal, y trataba de apresar, de condensar todo ese pensamiento a través del poema. Y entonces me salió eso, me lo premiaron, está bien y tal. Pero la poesía es algo, el gran poeta es muy raro verlo. El gran poeta, es decir, hay muchos poetas, pero la poesía es un género muy difícil, muy difícil. Yo creo que los poetas más que nada escriben para sí mismos. Claro. Y no para los demás. El poeta es un yo absoluto. Un yo absoluto. ¿No? Son egocéntricos totalmente. ¿no? En la poesía no existe la ficción. Exacto. Es decir, sin embargo, nosotros llamamos novela, y el mismo nombre de novela ya nos está dando la identificación de la ficcionalidad. Por eso, el hablar, por ejemplo, como se hace o puede hacer algún crítico literario, de novela de ficción, es una tautología, porque ya la novela es ficción. Exacto. Claro, entonces nos permite hacer ficción, explicar todo lo que queremos, ¿no? Crear un mundo, un universo. Arturo Pérez Reverte hace
sus historias, el otro hace las suyas, ¿no? Es un mundo. Pero claro, el poeta no. El poeta es un yo pleno. Absoluto. Pleno. Cuéntanos un poco dentro de tu bibliografía. Entonces, hablemos de los premios que has obtenido. ¿Qué premios has obtenido a través, entonces, de tus libros? Cuéntanos un poco. Pues vamos a ver, yo tengo publicada toda la obra, la tengo publicada toda la mía, y además casi toda premiada. Pues gané el Murcia Joven de literatura, el Murcia Joven, el Creación Joven con El perfume errante del fracaso. Gané el Premio Nacional en Burgos de literatura joven con un relato que se llamaba La caricia del último rocío. Fui premiado en el Murcia Joven de poesía con el libro que hemos comentado, No hay velas en el barro. La Fundación de Derechos Civiles me premió un cuento que se llama Aprendiendo a morir voy caminando, que se está sacado de un verso de un poeta de aquí de Ceginero, un gran poeta, se llama Fernando Gil Tudela, que es el comienzo de un verso suyo. Tengo publicado también el libro este, que hemos dicho, la novela, me lo publicó la editora regional, Nadie se muere en el crepúsculo. Conseguí, posiblemente el premio más importante que he conseguido, el accésit del premio Gabriel Miró, que es un premio extraordinario. Para mí conseguirlo fue algo muy importante porque ese premio, por ejemplo, lo ganó Umbral, el premio Gabriel Miró, ¿no? Yo fui accésit del Gabriel Miró, o sea que está bien. Y luego ya por último este último cuento que me han premiado en el Ayuntamiento de Totana, un premio también importante que ha sido Retorno, que es el que tú has comentado. El perfume errante del fracaso. Nosotros siempre dijimos que los éxitos, los triunfos, nada nos enseñan. Los fracasos son los que nos enseñan. ¿Por qué el perfume errante del fracaso? Pues ese cuento, que ya hace tiempo que lo escribí, lo situé. En ese cuento lo que quise reflejar fue la vida de los pueblos. Esta vida así como un poco comprimida, ¿no?, que hay en los pueblos, y de la gente. Entonces me centré en una persona de un pueblo, de una clase social como son, por ejemplo, el clero, ¿no?, el religioso. Cómo esa persona tiene que vivir unas circunstancias vitales que al final pues le hacen incluso quitarse la vida. Y ahí me moví en esos parámetros, ¿no? El pueblo, cómo se vive en un pueblo, las circunstancias vitales por las que pasa una persona que tiene todos esos condicionantes y que al final pues encuentra la única vía de escapada. Ahora, en el subconsciente, y no me lo vas a negar, Jesús, tiene la tristeza. Aprendiendo a morir voy caminando. Bueno, ¿Qué sí. quiere decir allí también? No, pues sí, puede ser que en el fondo, es decir, pero yo creo que es decir, aunque la persona tenga la tristeza, es decir, uno lo que trata es de escribir lo que ve que no le gusta. Es decir, es una forma de reivindicar algo, a lo mejor para mejorarlo, o para que alguien vea lo que sucede, ¿no? Y tal. Aprendiendo a morir voy caminando era un relato dedicado a todas las personas, era una especie de relato surrealista, porque era la lucha entre la civilización y la barbarie, ¿no? Es decir, la civilización y la barbarie, todo eso que trataron muy bien los escritores hispanoamericanos, ¿no? La civilización y la barbarie, ¿no? Es decir, es un cuento así como colectivo, ¿no?, de una gente que vive en las montañas y bajan todos en masa, así como teledirigidos, hacia la urbe. Y pasan una serie de cosas y tal, ¿no? Era la confrontación entre esos dos pueblos. Entre esos dos. ¿Y la caricia del último rocío? ¿Cómo surgió? La caricia del último rocío... La caricia del último rocío va en relación a la continuación que yo después tuve con Nadie se muere en el crepúsculo. Es decir, primero fue eso, es decir, el escritor, cuando una persona escribe, tiene varias fases. Una es la fase esa de la intuición, ¿no?, lo que los tradicionales o los tradicionalistas de la literatura llamaban la inventio, ¿no? Uno inventa una intuición que le surge.
y la plasma en el papel. En este caso, La caricia del último rocío fue la invención de algo que luego se plasmó en Nadie se muere en el crepúsculo. Nadie se muere en el crepúsculo es la estancia en un asilo de un anciano y cómo transcurre su vida en él. Háblanos de las reediciones que has hecho allí, creo que por el ayuntamiento, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco acerca de esto y por qué surgieron estas reediciones. Bueno, eso fueron 2 o 3 reediciones. Las reediciones fueron 2, una no. Puntarrón, han sido 3 obras que he coordinado yo. Puntarrón fue la primera obra de Salvador García Jiménez, que es el gran escritor de aquí de Cejín y padre literario mío, es decir, un escritor excepcional. Y fue su gran novela que no era conocida porque fue galardonada en Salamanca en un premio universitario en el año 70 y pico, 60, a finales de los 60. No se conocía y la reeditamos porque es una obra que es una elegía a todo el casco antiguo de Cejín y a la parte esa exclusiva, el Puntarrón, que se destruyó, ¿no? Y entonces era una obra que la gente estaba demandando y que incluso era lectura obligatoria en los chicos de aquí de Cejín. La segunda fue reeditarle los sonetos, publicar por primera vez la poesía a Fernando Gil Tudela, que es un gran poeta de aquí de Cejín, un hombre que tiene 90 años. Hicimos un buen trabajo, hicimos una relación de sonetos suyos, unos sonetos extraordinarios. Y luego la tercera fue la reedición también de la ópera cejina, que es del cronista oficial de Cejín, Abraham Ruiz Jiménez, que era también una obra muy bonita, una obra escrita en prosa poética. Y bueno, pues 3 obras más que publica el ayuntamiento. Nos queda hablar de otro hijo tuyo, Los Reyes de la Escarcha. Los Reyes de la Escarcha. ¿Por qué? Bueno, Los Reyes de la Escarcha, esa es una de las obras más personales mías, porque esa rompe con todo lo demás y además una de las que más me gustan, porque eso es una carta de amor. Los Reyes de la Escarcha. Es una carta, es una misiva, una carta de amor ¿Particular? que se hizo relato. No es particular, es ficción, pero que sí, que está relacionada con la propia vida, claro. Muy bien, y dejábamos en el tintero también Epílogo de Grandeza. Epílogo de Grandeza. Cuéntanos algo. Epílogo de Grandeza también es un cuento de amor, ¿no? De toda esta gente, sobre todo dedicado a la gente que emigró una vez de Cejín y se tuvo que ir, ¿no? Y que pues ahí dejó muchas cosas, entre ellas pues los amores perdidos, que nunca volverán. Tu obra, ¿dónde se puede encontrar? Los televidentes querrán saber, bueno, Milton y Jesús han hablado hasta el cansancio de toda la obra de Jesús, que para nosotros es muy importante, porque realmente es muy importante. Yo leí Retorno, ya van 3 veces, y todavía sigo sin entender muchas cosas de Retorno, sinceramente te lo digo, porque es una literatura, como yo te lo decía antes de empezar a grabar, densa, donde hay que a veces releer una frase para poder entenderla, porque es muy tuya y muy profunda por sobre todas las cosas. ¿Dónde se puede encontrar tu literatura? Vamos a ver, la mayoría, quien la quiera encontrar fácil la tiene toda en la biblioteca de Cejín. Pero quien la quiera comprar. Quien la quiera comprar solamente puede comprar, porque mi obra está premiada en premios, los premios no se venden. Puede comprar la novela, Nadie se muere en el crepúsculo. O sea que el que lo quiera leerte tiene que ir forzosamente a la biblioteca municipal. Tiene que ir, o hasta que publique más obra, claro, que está por ver. Bueno. ¿Qué piensas? Que justamente eso es No, tengo en proyecto, porque como mucha gente me está demandando muchas cosas mías y además me las piden y además son amigos y sé que lo hacen siempre, no por dorarme la píldora, sino que lo hacen de verdad, pues posiblemente tengo en proyecto a lo mejor publicar algo dentro de poco muy cercano por aquí para que lo pueda leer todo el mundo. Ya lo veremos. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una obra? Yo soy muy lento escribiendo, me refiero, tiene muchos procesos la obra a la hora de escribirla
trazo la imagen, lo primero que me viene es la imagen, ¿no? Por ejemplo, en el cuento este que has dicho de Retorno, lo primero que me vino fue el final, ese final que hay, ¿no? Pienso en negro, ¿no? Se me ocurrió el final ese y después, es decir, trabajo la imagen o la estructura como la quiero, ¿no? Una estructura, un final, y luego voy componiendo lo que es el armazón, ¿no? Y tardo bastante en hacerlo, pero bueno, supongo que como todo escritor, ¿no? Escribir es una especie de agujero negro, ¿no? Te metes y no sabes cuándo vas a salir. Ahora, esto no quiero que me lo responda el escritor, quiero que me lo responda Jesús. Bien. Jesús piensa realmente, y si es que piensa realmente, ¿por qué crecer nos hace daño? Eso es lo que... El dedo en la llaga que quiero meter, y tú lo sabes, Sí, porque sí, te lo dije de antemano. No, sí, yo creo que crecer nos hace daño, ¿eh? ¿Por qué? Creo. Yo creo que es por lo que anteriormente he dicho, es decir, porque pienso que vamos perdiendo muchas cosas, ¿no? Es decir... ¿Y nos vamos ganando muchas cosas? Sí, también vamos ganando, pero yo me quedo con la frase aquella que decía Machado, ¿no? Es decir, se canta lo que se pierde, ¿no? Se canta lo que se pierde. Claro, el escritor, pues a mí, por ejemplo, no me gusta la literatura. Esos son deformaciones profesionales como cualquier otra. A mí no me gusta la literatura esta, ¿no? De ficción total y todo eso, ¿no? Es decir, no. Por ejemplo, a mí no me gusta Arturo Pérez Reverte. Yo sé que es un gran escritor y un... ¿Te gusta pisotear la realidad? Claro, claro, claro. Yo sé que Arturo, y además lo conozco, es un escritor excepcional y un hombre con una inventiva y muy documentado y todo eso. Y tal, y sé que se tira un montón de tiempo cada vez que hace una obra extraordinaria de estas de viajes o del mar o de la del Capitán a la Triste y todo eso, tiene que navegar y bucear en las hemerotecas para... Pero no me gusta ese tipo de literatura, no me dice nada. Tal vez a lo mejor sea una deformación, pero claro, aquí siempre está la eterna polémica en la literatura de que a lo mejor no hay que decir las cosas tan directas y que el mismo lector vaya interpretándolas, ¿no? Es decir, a través de una obra o de una... Pero bueno, yo escribo, uno tiene que escribir como lo siente, eso está claro. Jesús, a medida que crecemos, es cierto que vamos perdiendo muchas cosas. Lo más puro, esa flor, el nenúfar, lo más puro, lo vamos perdiendo, es cierto. Pero como yo te decía anteriormente, vamos ganando muchísimas cosas. Entonces, yo pienso que crecer también es ir haciéndose más sensible, más humano, plenamente humano, con ese espíritu de fe y esperanza que todos los seres humanos debemos tener en la vida, porque si no, terminamos con el revólver en la mano. Eso es por lo menos lo que yo pienso, que tenemos que ganar en humildad, por ejemplo, también. Tantas cosas que el ser humano, a pesar de las piedras del camino, a pesar de esa selva donde hay un león escondido detrás de cada árbol, sí, pero si nosotros perdemos esa fe, si perdemos esa esperanza, ¿qué nos queda? No, es verdad, es verdad, es verdad. Uno no puede perder nunca la fe y además el volver al pasado, que es una redundancia también en lo que yo escribo, nos tiene que servir como un espejo a lo largo del camino, ¿no? Que nos haga, es decir, yo creo que el continuar siempre en la vida, y incluso en la escritura, yo lo que trato de reivindicar, es siempre una mirada al pasado que nos hace seguir hacia adelante. Claro. Aunque se vayan perdiendo cosas, está claro. Y ahí está. Bueno, para terminar, ¿alguna cosa que se haya quedado en el tintero que nos quisieras contar? No, yo ya creo que lo he contado todo, pero que he estado encantado de estar aquí contigo, es lo que quería decir. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que nosotros, como le decíamos también a Jesús antes de empezar la nota, estamos pariendo un poco el hecho de hacer un programa de cultura. Nosotros siempre nos hemos dedicado al deporte, inclusive hemos escrito también, Jesús, algunos libros, pero son de fútbol, son libros técnicos de fútbol, no tienen nada que ver con la cultura. Realmente nos encantó esta charla, que esperamos que a partir de las próximas entregas que Jesús, Dios quiera, nos traiga, podamos seguir conversando con él acerca de todo esto. Nada más entonces, por este bloque,
Vamos a pasar entonces a los sanos consejos de siempre para seguir adelante con el cuarto y último bloque de la noche de hoy. Hasta dentro de pocos momentos.